Los niños migrantes no acompañados se pusieron de moda. Un fenómeno que allí estaba, que estaba relegado, olvidado, ni siquiera había estadísticas al respecto. Pero hoy, súbitamente, ante la subida o el incremento dramático de menores que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, finalmente la Casa Blanca voltea a ver el problema, el presidente Obama se pone rígido en el asunto y toda la prensa nos comenzamos a ocupar de esta crisis humanitaria, como la llama el propio presidente Obama. Para hablar de este tema tenemos Paola Barquet y su servidor, nada menos que a doña Amalia García. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, ex gobernadora de Zacatecas. Zacatecas, hay que recordarlo, es uno de los estados expulsores principales, ¿no?, del país, de migrantes hacia Estados Unidos. Amalia, muy buenas tardes. Y pues nos gustaría que nos diera un primer comentario sobre este panorama tan triste que estamos describiendo aquí. Bueno, hemos dicho, y yo aquí lo quiero reiterar, que cuando una persona deja su lugar de origen, su tierra, su casa, forzado por las circunstancias, cuando deja su país, es una derrota del Estado Nacional, porque no le generó las condiciones para poder vivir con dignidad, para poder desarrollarse. Y el fenómeno de la migración, cuando no es voluntaria, porque la movilidad humana es un derecho y todos debemos tener el derecho de poder ir a donde queramos, pero cuando es forzada por las circunstancias, hay que subrayar que incluso si es indocumentada y si es sin papeles, no puede soslayar que todos los seres humanos somos portadores de derechos. Todos salgamos de nuestra tierra, de nuestro país, llevamos con nosotros nuestros derechos, pero generalmente con los migrantes no se les reconoce. Incluso se ha utilizado tradicionalmente el término de ilegales. Ya Naciones Unidas en Ginebra, a propuesta por cierto de México, prohibió que se utilice el término de ilegales con los migrantes. Pueden ser irregulares, pueden ser indocumentados, pero no ilegales, porque eso los criminaliza. Y efectivamente, como usted muy acertadamente señala, el fenómeno de niños migrando solos, niños pequeñitos desde 5 años, 8 años, 10 años, adolescentes menores de 18 años migrando, ya existía. Pero se ha agudizado en nuestra región, Centroamérica, México y los Estados Unidos, en los últimos 3, 4 años. Y se tiene que atender a las causas, se tiene que ver por qué se da este éxodo tremendo que se da en condiciones de mucho riesgo. Son los más vulnerables, están en condiciones muy duras, viajando en territorios en donde está la delincuencia organizada. Bueno, conocemos lo que pasó en Tamaulipas. Entonces hay que ir a las causas y tratar de atender las causas, pero por lo pronto atenderlos atendiendo a sus derechos humanos. Me llamó la atención que previo a que echaran a andar aquí las cámaras, los compañeros, usted nos contaba, cuando yo le pregunto cuáles son las causas, de inmediato usted me contestó la violencia. Sí. Esa es la principal causa. Es la que es más aguda en este último periodo, especialmente con niños de Centroamérica, de Honduras. Y hay una paradoja que a mí me parece que vale la pena comentar. Estos niños están cruzando por nuestro país, están arribando, cruzando por Tamaulipas, principalmente a Texas. Es el lugar a donde llegan. Y en Texas, el gobierno de Texas, la sociedad y todo el mundo está escandalizado porque dicen que no pueden con los niños. Pero ¿cuál es la paradoja? Que estos niños están huyendo en gran medida por la violencia en su tierra, y resulta que el 50% de las armas que han sido vendidas en los Estados Unidos y que cruzan a México y a Centroamérica fueron vendidas en Texas, 50% de las armas. Y en Honduras, 1 de cada 50 jóvenes muere por arma de fuego. Se ha convertido en el país con más homicidios en el planeta y son armas de fuego. Y esas armas de fuego están llegando principalmente desde los Estados Unidos a nuestro país y también a Centroamérica. Por eso lo que decimos es, la deportación no es la solución.
La solución tiene que ser de fondo. Justamente en torno a ese tema, hay una propuesta que, bueno, a mí me resultó que llamaba la atención, que usted proponía ante la Comisión Permanente, en donde propone el tema de las visas de tránsito o visas humanitarias para los niños. Y me gustaría que nos platicara un poco de qué va esto y si es que en realidad el país tiene la infraestructura para dar estas visas de tránsito en lugar de hacer la deportación, que hasta este momento sería lo pertinente. Bueno, yo insisto, la deportación no puede ser la primera medida en la que se piense con niños, porque más allá de las fronteras del tema migratorio, tienen derechos, son niños. A los niños no los podemos tratar como un tema de seguridad nacional, es inaceptable. Pero la pregunta de usted es muy pertinente, porque permite que uno vaya al fondo de las cosas. ¿Por qué una visa humanitaria? Primero, la ley de migración permite visas humanitarias, pero es muy complicado que se den, y la propuesta que yo hice es que primero se entreguen las visas y después se averigüe. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que son los más vulnerables de los vulnerables. ¿Cuál fundamento hay para esto? Bueno, México ha firmado la Convención de los Derechos de la Infancia y eso nos obliga como país a proteger el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir eso de interés superior de la niñez? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Se trata de garantizar su bienestar integralmente y más allá de si son mexicanos o no, niños que estén en nuestro territorio, la obligación primera del Estado mexicano, hablo de Estado con mayúscula, es proteger a estos niñas y niños. Pero decía hace 3 días la embajadora Rosario Green, que fue secretaria de Relaciones Exteriores en nuestro país, y es una voz muy autorizada, y a mí me complació mucho escuchar su opinión y luego verla por escrito, que México tiene una gran tradición humanitaria, de refugio, de asilo. Ahí está el refugio que dio a los miles de españoles que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el refugio que dio a los sudamericanos por los golpes militares chilenos, argentinos, uruguayos, de distintos países y por supuesto de Centroamérica. Y México se ha distinguido por ser una nación hospitalaria. Y cuando se dice, ¿tendremos capacidad? Mire, se gastan en tantas cosas el dinero que yo creo que el mejor aplicado sería en los niños y en las niñas. Pero además, no solamente es la visa humanitaria inmediata para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Hemos elaborado un proyecto de ley que lleva ya 1 año y medio prácticamente trabajándose, y eso nos permitió ir viendo que este fenómeno aumentaba y hablábamos con medio mundo y nadie nos escuchaba, parecía que no se quería ver el fenómeno, pero finalmente estalla ya esta crisis humanitaria y entonces en la ley que proponemos, medidas concretas inmediatas. La ley que ojalá que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados establece, primero, los niños no pueden ir a estaciones migratorias. ¿Cómo un pequeñito va a ir a una estación migratoria? Eso es inaceptable. Pero además, ¿por qué se le va a privar de la libertad? ¿A partir de qué fundamento jurídico? ¿Con qué procedimiento? Esto es inaceptable. Tiene que estar a cargo del DIF, estos niños, del DIF o de organizaciones de la sociedad civil registradas por el DIF. Y ahí, con personal especializado, se debe saber cuál fue la causa por la cual emigraron. Si emigraron por pobreza, pues sí, la deportación es una alternativa y decirle a su gobierno, señores, estos niños requieren atención, ellos y sus familias. Pero si la causa fue por violencia, del crimen organizado, regresar a estos niños a donde ya huyeron porque a lo mejor al hermano lo mataron, o los amenazaron a ellos, o al padre también fue víctima de la delincuencia, regresarlos es exponerlos a un riesgo mayúsculo. Y yo estoy segura que México no puede en conciencia, no sé si este término se puede usar en política, pero yo lo uso, en conciencia, no podríamos deportar a niños sabiendo que tal vez su única alternativa ahí va a ser o formar parte del crimen organizado porque los van a atrapar, o la muerte. Eso no puede ser. Oiga, María, siguiendo con la pertinencia de la pregunta de Paola y volviendo sobre el tema de la infraestructura, pues sí, efectivamente tendría México que prepararse
para poder albergar a estos niños. ¿En qué está pensando? ¿En la apertura de albergues, en centros como los que están estableciendo en Texas? Sí. ¿Qué es lo que se le está ocurriendo a usted? Bueno, le quiero decir que cuando empezamos a observar que se daba este fenómeno tan duro, planteamos que se aumentara el presupuesto, planteamos en el 2013 para que el 2014 hubiera un mayor presupuesto para el DIF nacional, para los DIF estatales, para el Instituto Nacional de Migración, con la intención efectivamente de tener albergues, pero no solamente, sino tener el personal especializado para atender a estos niñas, niños y adolescentes, para saber cuál era la razón por la que habían emigrado. Y le quiero decir que lamentablemente no tuvimos éxito, no hubo eco. Se nos dijo que el presupuesto en ese ámbito no se podía mover, ni una coma. Bueno, pues resulta que ahora se va a tener que mover, porque ya la propia... ¿Quién le dijo que no se puede mover? Bueno, ni una aquí coma? en la Comisión de Presupuesto se dijo no se puede mover ni una coma. Y no se aumentó un solo centavo para todos los programas en migración. Al contrario, se recortó el dinero. Bueno, cuando veíamos venir esta situación, no estábamos haciendo amarillismo. Como usted bien decía, yo provengo de un estado de migrantes. Es un asunto que conocemos desde toda la vida. En Zacatecas la migración tiene más de 100 años. Conocemos el fenómeno y además aquí en la comisión responsablemente nos hemos puesto a trabajar junto con instituciones académicas, con el Colegio de la Frontera Norte, con ACNUR, con UNICEF, es decir, con las instituciones más calificadas. Pero ahora a mí me resulta muy alentador haber escuchado a la titular del DIF, la licenciada Laura Vargas, señalar que están tomando medidas de emergencia rápidamente, que se han construido algunos albergues en la frontera sur, en Chiapas, y que se requiere construir más y que se requiere personal capacitado para atender a los niños como debe ser y para poder saber cuál fue la causa y para acogerlos. Y entonces veo la posibilidad de que efectivamente ahora sí haya presupuesto. Si se hubiera votado desde el año pasado, estaríamos en mejores condiciones de estar atendiendo esta crisis humanitaria. ¿Y a qué atribuye, perdón Paula, a qué atribuye usted esta negativa tajante? ¿A falta de conciencia? Yo creo. ¿A una mente cuadrada en la Secretaría de Hacienda que dijo ni un centavo para esto? Yo creo que falta de claridad de que estaba dándose las condiciones para esta crisis humanitaria y prioridades. ¿Qué es lo que se prioriza en nuestro país? Pues se priorizan otras cosas. Pero ahora resulta que más allá del esquema que se tenía de cuáles son las prioridades, pues la realidad trae este tema, explota y resulta que el propio presidente Obama tiene que hablar de una crisis humanitaria y de la necesidad de atenderlo. Por cierto, yo estoy totalmente en desacuerdo con la visión de Estados Unidos, porque lo que han puesto en el centro es una concepción de seguridad nacional y las Naciones Unidas, por supuesto UNICEF, ACNUR y organismos de la sociedad civil, y aquí mismo en la Cámara, en la Comisión, hemos dicho que no es un asunto de seguridad nacional, como tratar a los niños con un asunto de seguridad nacional, como terroristas, es un asunto de seguridad humana. Pero me llama la atención que ya se anunció desde Estados Unidos la visita a nuestro país en los próximos días del jefe del Comando Sur y del secretario de Seguridad Nacional a la frontera de México con Guatemala. ¿Qué tiene que hacer el jefe del Comando Sur aquí? Yo esperaría que viniera el secretario de Economía de Estados Unidos a ver la frontera, a ver cómo invierten para que ahí se genere empleo, se generen alternativas, pero el jefe del Comando Sur, John Kelly, bueno, eso sí, me parece increíble, y yo creo que nosotros como país, como gobierno, como sociedad, como legisladores, como comunicadores con liderazgo, tenemos que insistir en que es un tema de seguridad humana y a quien se tiene que proteger es a los niños. Ahora, también es cierto que en este tema de la migración lo que tenemos que decir inmediato pues es que se trata de un asunto internacional, y entonces aquí el papel de Estados Unidos, que ya lo hemos mencionado el día de hoy varias veces repetidamente, pues juega un papel importante. Pero ¿cómo está la relación de diálogo entre la visión que se tiene de seguridad nacional de Estados Unidos y cómo nosotros ahora lo proponemos o lo estamos planteando a través de ustedes, y además como también integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, pues aquí la cosa viene ya muy a colación? ¿Cómo se está tratando en efectos ya internacionales la materia de los migrantes? Bueno, efectivamente es un asunto internacional y regional.
y están involucrados los países de la región. Ya hubo una primer reunión hace algunos días en Guatemala, en donde estuvieron el presidente de El Salvador, el presidente de Guatemala, una representación de Honduras, del gobierno de Honduras, no estuvo el presidente, estuvo también el vicepresidente de los Estados Unidos y estuvo el secretario de Gobernación. Y ahí lo que acordaron inicialmente es que tenían que meterse a trabajar. Sánchez Serén lo que planteó es que había que atender que los niños que tuvieran familiares en Estados Unidos, que estuvieran de manera regular, con residencia o con ciudadanía, pues no fueran deportados, sino que se privilegiara la unidad familiar. Yo creo que es importante que se respalde este planteamiento del presidente de El Salvador. Y posteriormente hubo otra reunión, apenas hace unos cuantos días, en Nicaragua, en donde estuvieron también diversos funcionarios de la región. Estuvo por México la subsecretaria de Gobernación y ahí se ha empezado a hacer planteamientos con una visión regional. El problema en Estados Unidos es un problema político. ¿Cuál es ese? Que tienen elecciones en noviembre, se renueva el Capitolio y lo que están pensando es que dice su electorado, si el electorado lo va a ver bien o mal, no están poniendo por delante a los niños, pero también hay en la sociedad norteamericana organismos civiles, está en la propia comunidad de origen hispano o latino, como se les dice, y está la opinión de Naciones Unidas, de ACNUR y UNICEF, planteando que se ponga por delante el interés de los niños. Creo que hoy la opinión pública, ciudadana de la región puede cumplir un papel muy fuerte para que los gobiernos de estos estados nacionales de la región pongan por delante la protección de los niños. Ahorita que hablaba usted de qué está haciendo o qué va a venir a hacer el jefe del Comando Sur aquí, que a usted le gustaría ver al secretario de Desarrollo Económico viendo qué se puede hacer en inversiones, en ayuda al desarrollo. Recordé una cifra que leí en un informe de la oficina en Washington para Asuntos de América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, donde dicen que este asunto de los niños migrantes le cuesta a Estados Unidos alrededor de $1,000 millones y que la ayuda al desarrollo que presta a países como El Salvador, Guatemala y Honduras no alcanza ni $100 millones. El WOLA se pregunta, ¿tiene esto sentido? Posteriormente, en un despacho de la Associated Press, la agencia de noticias, dicen que la cifra incluso es mucho mayor que la que da WOLA, que es de $2,600 millones, que es el costo de mantener, albergar, transportar y posteriormente, en algunos casos o en la mayoría de los casos, deportar a estos niños, y que también se plantean la situación de por qué no invertir mejor en los países expulsores de estos niños para que tengan posibilidades en su propia tierra. Absolutamente. En el mundo, las distintas organizaciones que han estado trabajando sobre los derechos de los migrantes, y hay redes espléndidas y con académicos, personas de la sociedad civil trabajando en ello, han dicho que se tiene que hablar de migración vinculada a desarrollo, al desarrollo humano. Y eso significa inversión en los lugares de origen. Usted hablaba de estos más de 2,000 millones y efectivamente uno piensa, o los 2,000 millones para atender a los niños, o los 46,000 millones que el Senado norteamericano quiere que se apliquen en la frontera con México. 46,000 millones para comprar drones no tripulados, para armamento, para patrullas, para más personal de la patrulla fronteriza. Uno dice, si esos 46,000 millones se invirtieran en la frontera México-Estados Unidos, se invirtieran en la frontera México con Guatemala y en los países de origen, significaría eso un cambio absoluto y se convertiría en una de las regiones más prósperas del planeta. ¿Por qué pensar solamente en las soluciones de fuerza o policíacas o en las armas? Eso es lo irracional. Y como dicen algunos, bueno, también tienen que pensar fuera de la caja, hay que pensar en otras salidas, porque eso es lo que evitaría esta migración. Se ha depredado las regiones de donde está saliendo la gente, se han enviado armas y entran armas ilegalmente. La solución no es solo la deportación o efectivamente canalizar estos recursos para albergues a los niños. Los niños tendrían derecho a quedarse en su país, en su tierra, con su familia, pero por supuesto con seguridad y con posibilidades de desarrollo. Entonces, creo que esta opinión pública regionalmente y mundialmente tiene que insistir en que en lugar de armas
se invierta en desarrollo. Eso sería lo adecuado. Es cierto que los Estados Unidos, en esta cantidad pequeñísima que ya decidió que envía a Centroamérica, planteó que una parte sea para armamento, seguridad, y que otra parte para albergues juveniles. Pero no está hablando de educación, de empleo, de salud, está hablando de albergues. Esa no es la solución, y creo que es el momento de pensar en serio y de tomar medidas de fondo. Ahora, también hay algo que llama la atención en términos de Estados Unidos, y son los republicanos, la manera en que le han venido frenando a Barack Obama, y pues porque es a todas luces visto que les están poniendo el pie para poder realizar una reforma migratoria. Sin embargo, también cuando Barack Obama está dando los pasos, no parecieran ser los que todos los latinos estaban esperando, al menos desde Estados Unidos, y por supuesto de nuestro lado también. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué tanto están afectando o está afectando la visión de los republicanos hacia nuestro país y el resto de Centroamérica? Bueno, claro que hay una visión absolutamente conservadora que no quiere extranjeros, porque consideran que eso va a lastimar sus tradiciones, su manera de vivir, su manera de ver el mundo. Es un terror a los extranjeros, y es una contradicción. Estados Unidos se formó con migrantes, llegaron en el Mayflower y ahí acabaron casi con los habitantes originarios, y se apropiaron. Es una nación de migrantes y también de gente muy emprendedora, pero efectivamente hoy se niegan. Sin embargo, no son solo los republicanos, lamentablemente. El presidente Obama ha sido el presidente que más deportaciones ha hecho en toda la historia de la relación México-Estados Unidos. Más de 2 millones han sido deportados, y creo que aquí el reto tendría que ser que se piense que se requiere desarrollo de la región. Hoy económicamente en el mundo compiten las regiones. ¿Por qué en lugar de vernos como un problema, si ya hay un tratado de libre comercio que habla de comercio de mercancías y de tránsito de mercancías, no pensar en que una de las fuerzas principales de una economía y de generación de riqueza es el ser humano, y respetarle sus derechos laborales, sus derechos humanos, sus derechos, ni más ni menos que sus derechos? Amalia, nos quedan 3 minutos. Yo quiero entrarle de lleno a otro tema. Nos acabamos de enterar de que usted va a reemplazar a la diputada del PRD, Purificación Carpintero, en la Comisión de Telecomunicaciones, en la discusión sobre esta tan polémica ley que está en el Senado. Hay incluso al interior del PRD debate sobre este tema, y hay artículos incluso donde dicen, por ejemplo, que la principal corriente de su partido está al lado de una de las partes, incluso los llaman territorio del CEL a los chuchos. Bueno, yo diría que la experiencia, la capacidad de la diputada Purificación Carpintero no es reemplazable. La realidad es que es una experta en el tema, lo conoce muy bien, es una gente con una enorme solidez en sus planteamientos. A mí me pareció muy curioso que esa llamada telefónica, que por cierto es ilegal que le hayan grabado, graben a todos o que entren a nuestros celulares, eso es ilegal. Bueno, y nadie ha dicho nada por esa ilegalidad. Yo creo que tendría que investigarse y sancionarse. Bueno, ya ofreció 50,000 pesos por quien le ofrezca la información. pero al mes, pues sí, entonces a todo el mundo hay que impedir que nos filtren nuestras llamadas, es nuestra vida. Bueno, pero la verdad es que es curiosísimo que, por lo que se ha conocido en los medios de comunicación, se le graba y se guarda durante un mes esa llamada, y la avientan pues, cuando esté el debate, ¿verdad? Para poder sacarla, porque tiene los argumentos. Y digo que es la que tiene solidez. Mi partido me ha pedido aquí, el grupo parlamentario, que yo entre a esta comisión, lo hago, pero por supuesto que entramos defendiendo lo que hemos planteado en la reforma constitucional. Tiene que acabarse con los monopolios. La única manera... Llámense como se llamen. Llámense como se llamen, tienen que acabarse con los monopolios, para que eso garantice no solamente menores costos, es carísimo, sino que además tiene que garantizarse los derechos de las audiencias, es decir, de todos nosotros. Eso tiene que estar en primerísimo lugar, y la prioridad tiene que ser que ese bien, que es un bien público, que es de la nación, todo lo que estamos recibiendo es bien de la nación, es algo que el Estado mexicano concesiona. Bueno, eso
tiene que poner por delante los derechos de las audiencias, menores costos, garantía de apertura, competitividad y por supuesto la posibilidad de que no entren a nuestros celulares, no invadan nuestra privacidad, así sea la Secretaría de Gobernación diciendo que por ahí hay un asunto de emergencia o sea el gobierno norteamericano, como ya lo dijo Snowden, es inaceptable. Y también los medios comunitarios que tengan la posibilidad de crecer y estar presentes. Si bien es delicado el tema, sobre todo por el tema de la preponderancia por sector o por servicio, que ya nos va a dar tiempo de platicarlo el día de hoy porque es un gran tema, a mí me gustaría preguntarle, parece que el PRD va a votar en bloque y preguntarle por qué se decide votar en bloque y no a conciencia cuando realmente sabemos que aquí pues cada persona puede opinar diferente. Me gustaría saber por qué se va a votar en bloque. Porque coincidimos. Déjeme agregarle a la pregunta de Paola una cosa, es el PRD no tiene línea de una de las partes. No solo no tenemos línea, lo hemos discutido mucho. Uno de los partidos impulsores de esta reforma constitucional fue el PRD, desde hace muchísimo tiempo. Usted, que es un experto en cómo funciona el Congreso, seguramente llegó a oír a nuestros legisladores hablando de este tema. No es un asunto nuevo. Y lo que usted plantea también me parece pertinente comentarlo. Hay cuestiones en las que la visión y los valores de una fuerza política tienen que estar por delante. Aquí me parecería inaceptable, y pongo solo un ejemplo muy rápido, de que alguien dijera en el tema de la no discriminación a los grupos étnicos, a los pueblos indios, libertad de conciencia. No, ¿cuál libertad de conciencia? No se puede discriminar. No se puede discriminar. Y ahí tiene que ser unánime la posición de que no se discrimine. Exactamente igual. Aquí es no monopolios y la defensa de los derechos de los ciudadanos, de las audiencias. Pues con estas palabras de Amalia nos vamos. La televisión es cruel en tiempos. Se acabó. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.